la respuesta a cómo salir de ahí es muy sencilla. De hecho, es una respuesta que se puede hacer en una frase y se llama comiendo más, volviendo a comer más de lo que comías antes. Si eres atleta, términos de consumo de carbohidratos deben ser tu prioridad. En la práctica vas a tener que estar ajustando en base a los síntomas. De la sostenibilidad del proceso depende la gran mayoría de los resultados que vas a obtener. Muy buenas a todas y todos a un nuevo episodio de CarboFit Radio. Hoy nos acompaña Mario García para hablar de adaptaciones metabólicas a la pérdida de peso. Mario es un grandísimo profesional, además de extremadamente humilde, por lo que estoy seguro que la charla de hoy te va a encantar. Sí quiero dejar claro que el podcast de hoy no ha sido muy sencillo de abordar porque habíamos pactado entre los dos previamente el tratar tanto las preguntas como la respuesta con un lenguaje sencillo y común, por lo que si ves que alguna pregunta es algo extraña, culpa mía. Si te quedas con cualquier duda o pregunta, por favor escríbenosla en comentarios y estaremos encantados de atenderte. Además, aquí abajo te dejo distintos artículos, algunos escritos por Mario, otros escritos por mí, para complementar esta charla. Y por supuesto, si estás escuchando esto en un vídeo de YouTube, también irás viendo cómo aparecen los distintos artículos científicos que vamos mencionando durante la charla. Uno de ellos, un artículo con carácter científico escrito por el propio Mario García. Préstale atención y coge papel y boli. No te voy a pedir que te presente porque a mí me gusta presentaros yo. Venga, Es que sinceramente, si te invito a un podcast y te tengo que decir que presentes, como, bueno, tienes que explicar quién eres. Así ya luego lo hago yo off the record y te digo. Entonces, sí. lo que sí te quería preguntar es cómo estás trabajando, ahora que divulgas menos, si estás llevando gente online, ¿no? Uh-huh. Y cómo te encuentras, qué es de tu vida, para la gente que haga tiempo que no te conoce o que no te ve. Sí. A ver, yo sigo trabajando de forma online. Las personas con las que trabajo mayor tiempo, es decir, de larga duración, varios meses, varios años incluso, sigo trabajando con ellas, ¿vale? Trabajo de forma principalmente online, es decir, no trabajo en ningún sitio presencial ni en ningún sitio físico, ¿vale? Este formato de trabajo, lógicamente, es el que me permite pues, abordar diferentes tipos de casos y independientemente de que vengan de Latinoamérica o que sean de España y demás, se pueden, gracias a las herramientas que disponemos a día de hoy, videollamadas y demás, abordar igualmente. Luego, no sé cuál era la segunda pregunta, que qué es de mi vida, ¿no? Sí, básicamente. Sí, o sea, bueno, hemos comentado un poco, Antonio y yo, off camera, es decir, fuera de cámaras un poco, pues lo que nos parece un poco la situación general en cuanto a pues, la divulgación y la situación de redes sociales. Pero bueno, básicamente salí un poco fuera del panorama de la divulgación en redes sociales y demás por una cuestión de, bueno, de dificultad para encontrar contenido relevante con el que me sintiera cómodo para publicar, ¿vale? Y salir de este paradigma también un poco por motivos de, pues eso, de que digamos, ir a contracorriente constante, pues me generaba pues, problemas a nivel de eficiencia en el trabajo en los restos y otros aspectos de mi vida. ¿Bien? Entonces, por temas también de salud mental y demás, decidí dejarlo de lado un tiempo, de la misma forma que alguien se toma un año sabático del instituto o de la universidad o para ver un poco cómo quiere hacer las cosas y hacia qué dirección quiere ir, pues decidí tomármelo de esta manera para poder volver en un futuro y poder volver sabiendo qué es lo que quiero, cómo quiero y cómo quiero enfocarlo. De todas maneras, creo que hay varios divulgadores que hacen un muy buen trabajo, es decir, no soy imprescindible, no soy una pieza imprescindible del puzzle, ¿vale? Que hacen un muy buen trabajo comunicando nutrición y nutrición deportiva, nutrición clínica y demás, y muchos otros compañeros que lo hacen bastante bien. Entonces, nada, la esperanza está ahí, es decir, trataré de volver con un contenido serio, didáctico y al mismo tiempo que sea agradable de ver. Pero bueno, en ese momento es la situación en la que me encuentro, creo que es un poco responde a la pregunta que me hacía. Yo creo que esto de que decías que no eres imprescindible es la batalla cultural, ¿no? O sea, nunca falta gente, o sea, nunca sobra gente haciendo el bien, como por ejemplo, algo que a mí me encanta, ¿no? Hablando de liberalismo, hablando de libertad. Pues nunca falta gente hablando de libertad. Pero Sí, bueno, ya por preguntarte algo más personal, que esto es un podcast de fuerza y a la gente le gusta. ¿Estás sí. entrenando? No tanto como me gustaría, sí que es cierto, no tanto como me gustaría ahora mismo. Es decir, yo cuando empecé a entrenar seriamente hace unos 2 o 3 años, de forma recreacional antes quizá, iba con un enfoque muy enfocado al powerlifting. Poco a poco fue migrando más a, pues, con objetivos de salud, objetivos estéticos, no necesariamente tan centrados en las marcas. Pero sí, sí que es cierto que podría trabajar un poco más lo que es mi rutina diaria y mi adherencia en lo que es al entrenamiento de fuerza.
Pero sí, o sea, si a la gente le interesa saber si estoy entrenando, menos de lo que debería, pero vamos, no toméis mi ejemplo como lo que se ha de hacer. Yo recomendaré el entrenamiento de fuerza siempre y el entrenamiento en general por encima de todo. Todo el mundo sabe que eres un tío sano. Mira, Mario, yo creo que mucha gente te conoce, o por lo menos yo te conocí más, por el tema de las adaptaciones metabólicas a la pérdida de peso, y por Sí. eso quería hacer este podcast contigo. Entonces, luego hablaremos también de otro tipo de adaptaciones metabólicas, como por ejemplo el ejercicio, que luego ya lo tratamos, que también tiene mucho que ver a nivel de gasto energético. Ujú. Pero quería preguntarte para que tú nos definieras, sobre todo con tus palabras. No quiero tampoco tanto literatura científica, que eso la gente puede leer tus propios artículos, sino con tus palabras, el qué entendemos por adaptaciones metabólicas. Las adaptaciones metabólicas son digamos, un concepto abanico, en el sentido de que, digamos, hay múltiples adaptaciones, valga la redundancia, que ocurren cuando nosotros nos enfrentamos a una pérdida de peso, ¿vale? Cuando nosotros deliberadamente queremos perder peso, ¿vale? Cuando superamos cierto umbral de pérdida de peso, pues se van a poner en marcha una serie de mecanismos en tu cuerpo, ¿vale? De carácter metabólico, endocrino y demás, que lo que van a tratar es de frenar el avance de esa pérdida de peso con la intención o con el ímpetu biológico de preservar tu supervivencia. Entonces, estas adaptaciones sabemos también que no son únicamente de carácter metabólico, es decir, también hay adaptaciones que no inherentemente tienen un componente meramente fisiológico, es decir, de carácter comportamental, de carácter epigenético, de carácter de tu entorno, vaya. Y es, de nuevo, es el conjunto, para lo que tenemos para referirnos al conjunto de adaptaciones que se producen o del conjunto de cambios a nivel hormonal, fisiológico, que se producen cuando una persona, un individuo o un grupo de individuos tratan de perder peso corporal y estas son las que hacen que esa curva de pérdida de peso corporal trate de aplanarse o de no seguir en la dirección que en un principio empezó. Claro. Ahora luego vamos a ir entrando en qué tipo de adaptaciones hay y sobre todo signos y síntomas para que la gente entienda de cómo le puede afectar esto. Pero Sí, antes te quería hacer una pregunta más personal y es sí. de cómo llegaste a interesarte tanto por este tema, porque seguramente, en parte entiendo que fue por la importancia que tiene y por Mm. cómo vemos a nivel nutricional, cómo hacemos con nuestro Excel de magufo nutricionista un gasto energético, luego las cosas no cuadran, el cliente se preocupa y aquí es Sí. donde entra la magia del metabolismo y de las adaptaciones metabólicas. Entonces, cuéntanos un poquito cómo llegaste a ser un experto, digamos, en este tema. Sí, bueno, a ver, considerarme un experto en algo Y por me eso he resulta puesto un las comillas, porque poco. sé que a ti lo del término experto te has puesto malo y todo. Sí, me he puesto me da hasta miedo. Entonces, el motivo por el que me empecé a interesar es porque en mis años de estudiante me topé con una revisión muy conocida de Drexler 2014 que se titulaba Adaptaciones metabólicas, implicaciones para el atleta. Bien, entonces esta revisión fue la primera introducción que tuve yo a la lectura de esta revisión, que es una revisión narrativa. Es el primer acercamiento que tuve yo hacia conocer qué era esto, es decir, qué era esto de por qué la pérdida de peso se comportaba como se comportaba y qué implicaciones tenía para los atletas. Luego también me topé con un artículo que hemos comentado también fuera de cámaras, que es el de Standard by Science, también publicado por Eric Tressler, ¿vale? Estos ambos artículos creo que son de acceso abierto y cualquier persona puede acceder a leerlos si tiene interés. Y esto, bueno, lógicamente me hizo preguntarme o incluso darme cuenta de la importancia que podía tener el conocer no solamente esto, sino todo lo relativo al balance energético y al comportamiento alimentario, porque va a tener una relevancia muy importante en cualquier trabajo, ¿no? de nutricionista o de dietista que tratase de conseguir satisfactoriamente buenos resultados para las personas a las que guía, ¿no? Entonces, curiosamente, este tema fue del que trató mi TFG, es decir, mi trabajo fin de grado cuando me gradué en la universidad. Y lo curioso de esto es una curiosidad que creo que nunca he contado, pero voy a aprovechar para contarla, aunque no me hayas preguntado, ¿vale? Que igual les resulta curioso a la gente, es que yo la manera en la que hice este artículo no fue con intención de sacar buena nota en el TFG, fue con intención de publicarlo en un principio. De hecho, empecé a escribirlo completamente en inglés, empecé a escribirlo 100% enfocado a ser publicado, tuve que reformarlo para poder publicarlo como TFG, es decir, tuve que cambiar su formato porque el TFG sabéis que tiene unas, digamos, determinadas reglas para ser presentado y luego tuve que volver a cambiarlo, simplemente la distribución de los contenidos, para ponerlo en formato paper. Y ya una vez ahí fue ya cuando, bueno,
pasó todo lo que pasó, todo el proceso ya está publicado en una revista científica. Y bueno, también podéis ir a leerlo si os resulta de interés Luego lo este dejaré tema. aquí abajo en la descripción y saldrá en la pantalla y todo el rollo. Sí. Mira, me ha salido un tema muy interesante y es que Eric Drexler, al principio, sobre todo esos artículos, Sí. como tú sabes mejor que yo, estaban muy enfocados al tema del culturismo y a las pérdidas de peso, los ciclos de ganancia, de ganancia y pérdida de peso corporales. Sí. Pero poco a poco creo que las adaptaciones metabólicas a la pérdida de peso, para la redundancia, han ido cogiendo más importancia para población general y personas pues, que han tenido, por desgracia, muchos fallos en sus dietas, muchos efectos rebote, para que nos entendamos, y creo que ya el tema se va un poco popularizando. Mm. Esto es pregunta más a nivel de opinión, no tanto literatura científica. Vale. ¿Dónde estás viendo tú más presencia de este tipo de adaptaciones metabólicas y de los problemas que conlleva? ¿En el culturismo o ya a nivel general y poblacional de personas que tienen estos problemas con la dieta y sus efectos rebotes? Vale, a ver, más que nada lo dejo perfectamente claro. Mis opiniones no constituyen la realidad que nos rodea, ¿vale? Mis opiniones son únicamente pues, un constructo de ideas que hago en base a lo que observo. Puede o no ser relevante, pero no tiene por qué ser cierto y trato de que las afirmaciones que haga sobre el tema sean lo más precisas posible, ¿vale? Pero bajo mi opinión, bajo mi punto de vista, ¿vale? Quizás esto desincentiva al resto de personas a seguir escuchando el podcast, ¿no? Pero este tipo de adaptaciones son de lo último que tendrías que preocuparte en la mayoría de casos si hablamos de población general y en algunos casos concretos si hablamos de culturistas, ¿vale? Si lo que quieres es conseguir una pérdida de peso satisfactoria, ¿vale? Hablo exclusivamente de adaptaciones metabólicas o adaptaciones a nivel del gasto metabólico en reposo. Es decir, de tu tasa metabólica y todo esto que se suele escuchar algunas veces en las noticias o en blogs o en lo que sea, ¿vale? ¿Por qué? Porque la aparición de estas adaptaciones ocurre una vez que estamos ya bastante entrados en lo que es el proceso de pérdida de grasa o el proceso de pérdida de peso. No ocurre una vez que llevas 1 kilo, 2 kilos perdidos y estás comenzando ese proceso. Bien. Y de cara a pérdidas de peso más extremas, como las que se pueden llevar en preparaciones de culturismo, sí que pueden cobrar una relevancia moderadamente relevante las pertinentemente metabólicas, ¿vale? Pero en la práctica vas a tener que estar ajustando en base a los síntomas, no necesariamente a signos clínicos concretos del atleta. Bien, vas a tener que hacer cambios, vas a tener que hacer modificaciones, pero estas adaptaciones son en la mayoría de casos sorteables si siquiera se llegan a dar. O sea que probablemente aquí estemos debatiendo sobre algo muy pequeño, relevante, lógicamente, ¿vale? Pero que es fácilmente sorteable en la mayoría de casos, repito, no estoy hablando de casos particulares, en mi opinión, me he preguntado sobre población general y sobre culturistas, ¿vale? En la mayoría de casos y no vas a tener que enfrentarte a, literalmente, no puedo seguir perdiendo peso porque mi grelina o mis hormonas, digamos, no me dejan hacerlo. Bueno, generalmente hay otras cosas que puedes hacer para seguir con ese proceso y van a jugar un papel importante, sobre todo a nivel de investigación, de entender cómo se comporta el cuerpo humano, la masa corporal y cómo evoluciona, digamos, el comportamiento de estas variables a lo largo del tiempo de una etapa de pérdida de peso y en población de interés como puede ser población con sobrepeso, obesidad, población más clínica, etc. ¿Que los atletas y los culturistas también pueden sufrirlas? Sí, pero por otros motivos. Entonces, Sí. esa sería un poco mi opinión, repito, muy, muy sosegada sobre el tema y que, como comento, creo que por lo menos refleja la parte que me toca de realidad. Ahora vamos a los signos y síntomas, pero para que la gente se haga una idea. Sí, Población general, una persona que más o menos le sale un gasto estimado calórico, o sea que puede consumir unas 2.000 calorías para mantener su peso sí, y que vamos a poner que pierde 10-15 kilos, que es una pérdida de peso ya grande, pero dentro de sí, un rango normal. sí. ¿Cuál puede ser la adaptación metabólica a nivel de diferencia de calorías gastadas en el día a día? Para que la gente más o menos lo entienda, de qué estamos hablando a nivel de gasto energético. Perfecto, pues mira, a nivel de gasto energético, principalmente lo que va a ocurrir va a ser que debido a que has perdido 10-15 kilos, vas a tener una pérdida de tejido corporal importante, ¿vale? Y esa pérdida de tejido se va a trasladar en que tu gasto energético para mantener tus funciones en reposo, tus funciones básicas, tu funcionamiento diario, va a disminuir levemente. 10-15 kilos es una pérdida de peso relativamente importante, entonces sí que esperaría reducciones
realmente pues, que pueden llegar a ser clínicamente relevantes. Bien, pero el cambio principal que puedes experimentar, sobre todo si no pones conciencia en estos factores, están relacionados no con tu tasa metabólica en reposo, sino con tu cambio en tu actividad física. Es decir, aquello que denominamos normalmente NEPA o NEAT, ¿vale? Comúnmente conocido, que es lo que va a hacer que si has perdido 10-15 kilos, no cuesta la misma energía mover un cuerpo de 80 kilos que mover un cuerpo de 65. Por lo tanto, aunque te muevas lo mismo, tu eficiencia locomotora ha mejorado porque no cuesta tanto moverte, ¿vale? ¿Significa que este va a ser el único factor? No, pero me refiero en líneas generales a que el cambio a pasar a un estado corporal con un peso reducido tiene también implicaciones en el gasto energético de las actividades que realizas cada día, desde desplazarte hasta entrenar, hasta todo prácticamente. Entonces, vendrían principalmente de estos dos componentes. Su mantenimiento energético se modificaría debido primero a la pérdida de tejido, es decir, si has perdido peso, pues pierdes tejido, es decir, corporal, pierdes grasa, pierdes incluso tamaño en los órganos, tejidos metabólicamente activos, etcétera, pierdes ese tamaño, ¿vale? Y también tu gasto energético derivado de otras actividades físicas, pues tiende a disminuir, ¿bien? Sobre todo, aunque podemos comentarlo más adelante, cuando sobrepasamos cierto umbral en los cuales nos hacemos mucho más eficientes gestionando tanto tu actividad diaria como la energía que obtenemos de la comida, etcétera, etcétera. Perfecto. Si me dices que pasamos de 80 a 65 kilos, Mm. explícanos un poco la diferencia que puede suponer a nivel de gasto energético también. Si pasamos de 80 a 65 perdiendo prácticamente solo grasa, que bueno, sabemos que vamos a perder agua, otro tipo de tejido, es Sí. importante recalcar lo de a nivel de tejidos funcionales y órganos vitales, que también perdemos de ahí proteínas. Sí. O eso, que perdamos sobre todo grasa o que perdamos también mucha más masa muscular. Cuéntanos un poco la diferencia, repito, a nivel de gasto energético. A ver, a nivel de gasto energético, tenemos que entenderlo como es decir, tenemos que entenderlo de forma dinámica, ¿vale? Es decir, lo único que cambia cuando pierdes peso no es solamente tu composición corporal, cambian muchas cosas. Y de la misma forma que cuando ganas masa muscular. Si tú ganas 5 kilos de masa muscular, lo cual, si no eres novato, es una tarea bastante ardua, ¿vale? Han tenido que cambiar también varias cosas. Ha tenido que cambiar tu ingesta, ha tenido que cambiar tu grado de actividad, ha tenido que cambiar las adaptaciones que ha sufrido el entrenamiento, es decir, han cambiado varias cosas. Entonces, esos cambios todos computan hacia ese nuevo gasto energético o ese cambio, digamos, o ese estado de peso reducido en el cual te encuentras. Bien, en el ejemplo que ponías de 80 a 65 kilos, que pierdes exclusivamente grasa corporal. Bien, pues la grasa, el tejido adiposo, ¿vale? Sabemos que es un tejido estrictamente, metabólicamente menos costoso que el tejido libre de grasa, ¿vale? No estoy hablando de masa muscular exclusivamente, hablo de masa libre de grasa, ¿bien? Es decir, todo aquello que no es grasa, ¿bien? Entonces, perderlo mayormente en forma de grasa sería beneficioso, puesto que no experimentarías tantas reducciones de tu gasto energético en reposo en mantenimiento, ¿bien? Y por lo tanto, tendrías más margen para maniobrar con la dieta, pudiendo comer mayores cantidades sin la necesidad de, digamos, estancarte o acercarte más al déficit pautado. ¿Qué ocurre? Pues que la pérdida de masa muscular, no hablo de masa muscular, hablo de masa libre de grasa, ¿vale? También tiene como consecuencia no solamente que tiene un gasto energético mayor y por lo tanto perder más masa muscular va a hacer que pierdas más de esa tasa metabólica en reposo, sino que esta pérdida tiene un efecto retroactivo, por llamarlo de alguna manera, en tu sensación de apetito, tu sensación de hambre, tu sensación de, digamos, sí, básicamente tu apetito, que el cuerpo va a tratar de luchar más fuertemente por conservar. Entonces, lo que nos encontramos básicamente es que cualquier intervención, esto sería un poco más adelante, pero bueno, lo comento adicionalmente, hay muchos más factores, cualquier intervención destinada a perder esa cantidad de peso, ¿vale? Debe tratar de, por cualquier vía o cualquier manera posible, preservar al máximo posible la masa libre de grasa en el proceso, por su funcionalidad, por la importancia que tiene y por el feedback negativo que ejerce sobre tu apetito. Es decir, a más pérdida de masa magra, más pérdida Ahora de masa vamos a libre de entrar ahí, grasa. ahí está lo picante. Claro, con más pérdida de masa libre de grasa, pues posiblemente se pongan en marcha mecanismos que traten de compensar esa pérdida, dando lugar a dificultad para seguir perdiendo grasa, puesto que vas a tener más hambre, vas a tener más apetito, etc. Perfecto. Pues ya has definido más o menos, bueno, más o menos, más que menos, lo que son las adaptaciones metabólicas. Me has dicho los signos y síntomas. Recordemos, para los que nos escuchan, que los signos son aquellos más medibles, como por ejemplo las Sí. pulsaciones en reposo, y los síntomas aquellos más subjetivos, como por ejemplo el cansancio.
Sí. Cuéntanos cómo podemos identificar las adaptaciones metabólicas a nivel de signos y síntomas. Vale, sí, como bien comentabas, un signo es un parámetro o una variable clínica comprobable, es decir, es un número, es un factor, es el colesterol, por ejemplo, o la glucemia. Esos son signos, ¿vale? Que son definidos y son, digamos, discretos y concretos, ¿vale? ¿Qué signos podemos utilizar? Pues mira, en la práctica general no creo que haya signos muy específicos más allá de que el propio peso corporal comience a estancarse, ¿vale? Hagamos todo igual, hagamos todo lo mismo, sigamos con la progresión percibida, vaya, que llevábamos hasta ahora, pero el peso corporal comienza a estancarse. Ese podría ser uno de los primeros signos de carácter objetivo. También sabemos, y mando una llamada de cautela, que el peso corporal se mueve por muchos motivos y que tiene una variabilidad asociada muy grande, ¿vale? Entonces, el profesional en cuestión tiene que asesorar esto con cautela, ¿vale? Y tener cierta certeza de que esto está ocurriendo porque pues, nos estamos empezando a estancar, ¿bien? Eso sería como signo principal. Desde el punto de vista de la investigación, estoy seguro que hay muchos más. Podemos tomar medidas de ciertas hormonas, leptina, testosterona, cortisol, hormonas de carácter tiroideo, y ver cómo pues, estas modulan su expresión o su concentración en función de pues, ciertas variables o ciertas partes del proceso en el que nos encontremos. ¿Bien? Pero a nivel práctico no creo que otorguen o no creo que tengas que estar midiéndole el cortisol en ayunas o el cortisol en saliva y demás a las personas que tratan de perder peso, puesto que va a haber otros signos que te van a dar esta información antes y de forma menos invasiva. ¿Bien? Y como síntomas, algunos como los que tú comentabas, pues son pues este cansancio generalizado, esta dificultad para recuperarse tras los entrenamientos, aunque esto no, es un síntoma bastante inespecífico, puesto que puede ocurrir por muchas cosas esto. Episodios de apetito, soñar con comida, pensar en comida constantemente, tener tendencia a pensar en atracones, este tipo de, digamos, apetito incrementado, que repito, no es específico, ¿vale? Puede estar causado por muchos otros tipos de cosas y cuestiones, los cuales no tienen que ver con adaptaciones metabólicas. Pero en este escenario podría ser síntomas contribuyentes a este fenómeno. ¿Bien? De la misma manera que cuando a ti te duele la cabeza y vas al médico, pueden ser mil cosas, pues si tienes todas las piezas del juego en orden y tu paciente o tu cliente te reporta este tipo de situaciones y saben en la situación en la que estáis, este tipo de síntomas, perdón, pues puedes empezar a dudar o puedes empezar a pensar que ciertos cambios o ciertas modificaciones de la planificación son necesarias para poder avertir o sobrellevar este tipo de situación. Sí, esto se ve mucho en redes sociales. Además, me encantan unas tablitas que hacen en redes sociales que me fascinan. De no, si tiene ganas, por ejemplo, ¿no? Tiene ganas de dulce, pues lo que te pasa es comer, yo qué sé, pipa de girasol. Además, cada tabla es una mierda distinta de la primera foto que sale en Canva. Y mucha gente saludable que no tiene ningún tipo de problema, al tú hacerles creer que por pensar en comida o por encontrarse más cansados, ya tienen un problema. Luego estoy creando un sesgo súper peligroso para que la gente llegue a su médico, a su nutricionista o incluso a su entrenador y le venga con una pájara en la cabeza brutal. Y como tenemos tanta tecnología a mano de que yo puedo poner que me duele la cabeza o incluso otro problema que tenga asociado y sé que es desde un resfriado a un cáncer, pues claro, de aquí vienen muchos de los problemas. Claro, es a lo Han que me refería. mencionado, dime, Sí, es a dime. lo que me refería con que son inespecíficos. Sí, Es sí, decir, sí. que estos síntomas pueden estar causados por muchas otras cosas y no Ujú. necesariamente tienen que ser por estas adaptaciones, pero son parte del fenómeno en global como lo entendemos. Ujú. Han mencionado la leptina, han Mm, mencionado, no sé si la grelina o ha sido antes hablando, y han mm, mencionado el cortisol. sí. Cuéntanos un poquito cuáles son estas hormonas más generales o vamos a decir que tenemos más conocimiento sobre ellas. Tampoco vamos a entrar en ningún péptido, ni en el glucagón, ni en farmacología, que ahora también está de moda. No quiero entrar hoy en eso. Ujú. Pero bueno, que nos cuentes un poco para qué sirven cada o qué función tienen, mejor dicho, y cuándo sería interesante medirlo en una analítica con nuestro médico de cabecera o de confianza. Pues mira, esto es muy sencillo, ¿vale? Hay una serie de hormonas, como pueden ser las que categorizamos generalmente como anorexígenas, ¿vale? Que son aquellas que se van a encargar de suprimir tu apetito, ¿vale? Y hay otras que consideramos orexígenas, ¿vale? Que se van a encargar de incrementar tu apetito. Y esto está regulado de manera muy precisa por tu organismo, ¿bien? Ante una restricción energética y ante una privación de energía, ¿vale? Pues vamos a
observar que tu cuerpo, repito, al sobrepasar cierto umbral de pérdida de peso, ¿vale? Va a tender a expresar una mayor cantidad de hormonas enfocadas a que tengas más apetito, como puede ser el caso de la grelina, que comentabas en tu pregunta anteriormente, y como puede ser el caso de otros péptidos gástricos que condicionan que tú tengas más apetito a lo largo del día, que estés menos saciado después de las comidas, que tengas más apetito en momentos en los que antes no tenías, etcétera, ¿vale? Con el fin, de nuevo, es parte de las adaptaciones que comentaba para retomar tu pérdida, para volver a tu peso que tenías anteriormente, ¿bien? Y de la misma manera, lo contrario, cuando empezamos a ganar peso o empezamos a, digamos, comer en exceso de lo que necesitamos, pues se van a poner en marcha una serie de mecanismos, ¿bien? Que donde están involucradas este tipo de hormonas que comentabas anteriormente, las cuales van a tratar de inhibir ese apetito. Pues nos sentiremos más saciados después de las comidas, no nos entrará tanta comida a lo largo del día, no tendremos apetito en horas en las que antes sí teníamos, etc. Bien, entonces la leptina, la grelina, diferentes neuropéptidos, diferentes péptidos gástricos, son los que se encargan en cierta medida de jugar un poco al tira y afloja con estos procesos y con este mecanismo. Por ejemplo, uno de los mecanismos que mencionabas, que son el de la leptina, por ejemplo, principalmente la mayor producción de la leptina se da en el tejido graso. Entonces, según vamos perdiendo más grasa, hay una menor producción de la misma. Bien, entonces esta producción está asociada al grado de saciedad en el cual tú te sientes después de las comidas. Si tienes una deficiencia de leptina, te sentirás menos saciado, no deficiencia, pero menor secreción, bien, me corrijo ahí. Te sentirás menos saciado tras las comidas y por lo tanto tenderás a, de forma voluntaria, escoger mayor cantidad de alimentos, acercándote así a un mantenimiento real que hace que te mantengas tu peso o que lo recuperes progresivamente. Bien, no es únicamente la función, es decir, lo estoy sobresimplificando para que se entienda. La leptina también tiene efectos a nivel del hipotálamo, lo cual hace que se secreten otros péptidos, bien, que hacen que tengas más o menos apetito en función de la situación fisiológica en la que te encuentres. Ahora En vamos a resumidas ver. cuentas, tu cuerpo va a buscar restablecer el equilibrio hemostático, sobre todo cuando se sobrepasa cierto punto de pérdida de peso. Claro. Te quería preguntar, porque mencionabas la leptina Sí. y me has dicho que se secreta en el tejido adiposo, hasta aquí Mm. bien, y que cuanto más tejido adiposo tenemos, podría pensar la gente, que más leptina tenemos circulando. Mm. Si la leptina hace que no tengamos tantas ganas de comer, o sea, anorexígena, podríamos pensar que el cuerpo tiene una barrera para que no ganemos más grasa de la cuenta. Pero Sí. sabemos que también hay resistencia a la leptina. Entonces, cuéntanos un poquito de todo esto. Sí, a ver, bueno, existen lógicamente, como con la mayoría de hormonas, ¿vale? Mutaciones genéticas que hacen que la leptina no se exprese adecuadamente o que otras hormonas no se expresen adecuadamente en individuos, corresponden a un porcentaje muy pequeño de la población. Entonces, pues hay personas que pueden nacer sin esta leptina y por lo tanto incurren en obesidades mórbidas muy graves desde temprana edad, porque tienen insensibilidad a esa leptina, no son sensibles a la leptina o directamente no la secretan, ¿vale? Entonces, esas son mutaciones genéticas muy concretas, muy raras y no son en la mayoría de casos de las personas. Bien, cuando hablo de la leptina, hablo meramente de un ejemplo que has expuesto. Es decir, la leptina no es la única y exclusiva responsable de tu saciedad. Son muchísimos más estímulos, porque si esto fuera única y exclusivamente así, estímulos tanto externos como fisiológicos, ¿vale? Si esto fuera únicamente así, pues sin ir más lejos no tendríamos la epidemia de obesidad que tenemos a día de hoy, ¿no? Porque estaríamos perfectamente regulados y en el momento en el que aumentásemos un poquito de peso, pues ya nos pondríamos en marcha y volveríamos a nuestro peso ideal o a nuestro peso para el que estaríamos más adaptados, ¿no? Entonces, sí, básicamente, por explicar un poquito el mecanismo, en el caso concreto de la leptina, que repito, no es la única responsable, ¿vale? Sería, como bien has comentado, bidireccional. Es decir, a mayor cantidad de tejido graso, en el momento en el que tejido graso excede ciertas cantidades, pues la secreción de leptina va a ser mayor y por lo tanto vamos a tratar de mantenernos saciados más tiempo. Bien, sin embargo, cuando este tejido disminuye, la secreción de leptina va a ser menor porque hay menos células, menos, digamos, mecanismos para secretar leptina y por lo tanto esto lo que hace es regular a través de otros ejes corporales como son el hipotálamo y demás la ingesta energética más allá del control consciente del individuo. Bien.
Si tú eres una persona, lógicamente, que sigue una planificación dietética estructurada, que tiene su actividad pautada y demás, pues estos factores se minimizan, ¿vale? Pero te estoy hablando de lo que ocurriría en una situación en la cual una persona decide libremente, de forma completamente ad libitum, comer menos cantidad de comida y ver un poco cómo se comporta su cuerpo para tratar de perder peso. Entonces, no sé si exactamente respondes tú a tu pregunta sobre la leptina o querías tratar un tema más en particular sobre la misma. Sí, no, también es que me gusta hacer un poquito de abogado del diablo en estos podcasts porque así me meto un poco en la cabeza de la gente. Yo también iba por el tema de, bueno, hay evidencia científica emergente que tú controlas seguro más que yo, sobre cuando hay mucha leptinemia, creo que se dice así, o hiperleptinemia, hay algo de resistencia a la leptina. Entonces tenemos esa facilidad inhibida para mantener el apetito. Pero claro, es verdad que eso también se da en obesidades mucho más grandes y en tejido adiposo más disfuncional. Tampoco quería irme por ahí, sino que tu respuesta me ha encantado. Hilando con el hipotálamo, un tema que me apasiona y que también Eric Trexler lo trata mucho, es la regulación de los mecanismos de recompensa cerebrales y su relación con la pérdida de peso, las adaptaciones metabólicas, pero en general con la capacidad de mantener el peso perdido y de seguir un plan nutricional más o menos rígido, pero bueno, estoy poniendo a una persona a un déficit calórico y tú ahora me lo explicas un poquito mejor, a nivel cerebral voy a tener ciertos problemas. También está relacionado con la insulina, que ahora vamos ahí, con la leptina, con la grelina. Explícanos un poquito más, ¿qué pasa a nivel cerebral para que las personas tengamos ese impedimento o esa barrera para perder peso? Y al exponernos sobre todo a alimentos muy calóricos, muy palatables, cuéntanos qué pasa ahí. Es decir, en líneas generales, voy a tratar de dar una respuesta más o menos que se entienda. En líneas generales, la palatabilidad de un alimento condiciona, es decir, lo rico que está, ¿vale? Está condicionado principalmente por muchos factores, lógicamente, pero esta palatabilidad afecta directamente a tu percepción de recompensa al ingerir ese alimento, ¿bien? Entonces, si ingieres un alimento pues, con unas características concretas versus otro, puedes experimentar diferentes sensaciones de recompensa, ¿bien? Y por lo tanto priorizar la ingesta del alimento que más recompensa o palatabilidad te genera, ¿bien? Entonces, como comentabas, a nivel del hipotálamo, esto lo que ocurre principalmente es que vamos a pensar, por poner un ejemplo para que la gente entienda, en una galleta versus, ¿qué te digo yo? Un trozo de lechuga, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene la galleta que hace que sea más recompensable, más palatable y que estimule de forma mucho más importante nuestros mecanismos de recompensa y, por lo tanto, no solamente eso, sino que nos invite a sobreconsumirlo? Bien, pues lo primero, tiene una composición de carbohidratos y de grasas bastante equilibrada o balanceada para que su sabor sea más potente de lo normal, de lo que un alimento normal proporcionaría. Bien, generalmente la palatabilidad de un alimento, repito, lo rico que está, bien, está condicionada en parte por esa proporción. No solemos encontrar alimentos que sean altos en carbohidratos, altos en grasa y que no tengan ningún otro tipo de barrera, como mayor cantidad de fibra o mayor cantidad de agua, ¿vale? Para frenar su consumo de forma general en la naturaleza. Es decir, el arroz tiene mayormente carbohidratos, pero tiene poca cantidad de grasa. Un corte de carne magra tiene cantidad de proteína, algo de grasa, pero nada de carbohidratos. Entonces, estas, digamos, concentraciones se dan de manera diferente en estos alimentos que, repito, son ingeniados por el humano para tratar de generar esa recompensa. ¿Bien? No solamente eso, sino también la textura o el tipo de grasas que utilizan estos tipos de alimentos juegan un papel importante en la recompensa que percibimos de los mismos. Si, por ejemplo, utilizo una grasa muy untuosa, como era en su momento el aceite de palma, no sé si mucha gente se acordará que es un aceite, pero sin embargo tiene una gran proporción de ácidos grasos saturados, bien, hace que el contenido del alimento se funda en el paladar, estimule muchas más zonas, sea mucho más recompensante y estimule una mayor cantidad de digamos, focos nerviosos, los cuales van a incrementar de manera drástica la recompensa que experimentamos al consumir. Bien, comparando con la lechuga, tenemos un alimento en los cuales, no estoy diciendo que no se deba comer lechuga, ¿vale? Estoy explicando un poco las diferencias, en los cuales tenemos una gran cantidad de agua, una alta cantidad de agua, poca o relativamente poca cantidad de carbohidratos, poca cantidad de proteína, poca cantidad de grasa y una alta cantidad de fibra. Bien, por lo tanto son inherentemente mucho más difíciles al paladar, son mucho más saciantes, puesto que ocupan mayor volumen con un contenido calórico muy bajo por la cantidad de fibra, que es el macronutriente
más digamos, menos denso energéticamente y con una mayor cantidad de agua, y por lo tanto esto hace que la recompensa al ingerirlo sea menor. Bien. Entonces, todas estas recompensas se integran a nivel del hipotálamo y diferentes centros de control cerebral, bien, que lo que exhiben es una respuesta, bien, bien en forma de secreción hormonal, bien en forma de regulación de la ingesta. Cuando la recompensa es muy elevada o muy excesiva, ¿vale? Nuestro cerebro, o bueno, nuestros mecanismos nos van a invitar a sobreconsumirlo más, frente a si es un alimento que por sí mismo, por su composición, frena la ingesta de forma temprana, como hemos puesto el ejemplo de la lechuga, ¿no? Entonces, digamos que los mecanismos de recompensa están mediados en gran parte por la elección alimentaria que hacemos, ¿vale? Y hay alimentos concretos enfocados y diseñados específicamente para potenciar, maximizar y reventar esos mecanismos de recompensa que experimentamos a la hora de ingerir alimentos. Perfecto. Ya estamos entrando en un tema que para mí es muy difuso, Mm, sobre todo para la gente, ¿no? Yo percibo que para la gente es muy difuso. Y mm, es que las adaptaciones metabólicas a la pérdida de peso a veces se confunden con las adaptaciones metabólicas al propio déficit calórico y a su vez con las consecuencias de la baja disponibilidad energética o el sí, LEA, el Low Energy Availability. sí. Entonces, cuéntanos un poquito qué relación hay entre estas adaptaciones metabólicas, la baja disponibilidad energética y cómo podemos comprobarla, volviendo al tema que me estabas hablando del estrés, del cortisol, de esa necesidad casi patológica de comer galleta en vez de acelga, como diría Miguel Ángel Florido. Explícanos un poquito más. Sí, o sea, ambos pueden estar relacionados y están, digamos, interrelacionados. Es decir, parte de las consecuencias de las adaptaciones metabólicas desembocan luego en ese síndrome o en ese marco que conocemos como baja disponibilidad energética en los atletas. Bien, entonces, si nos regimos estrictamente por la definición del término, ¿vale? Una adaptación metabólica, bien, es lo utilizamos para referirnos a los cambios, a los signos. No necesariamente constituyen un marco clínico. Bien, el LEA o esta baja disponibilidad energética sería un poco la consecuencia de mantener ciertas ingestas energéticas o ciertas composiciones de macronutrientes o ciertos, digamos, repartos sí, de macronutrientes durante un tiempo concreto. Es decir, la terminología, o sea, a efectos prácticos, ambos ocurren por una insuficiencia de energía, por una insuficiencia de producción de energía al cuerpo, pero las adaptaciones metabólicas no son necesariamente causantes de la baja disponibilidad energética. Bien, con la baja disponibilidad energética pues tenemos marcos generalmente de amenorrea hipotalámica, pérdida de mineralización ósea, hablo en mujeres en este caso, bien, y otras alteraciones que afectan de manera indirecta a la salud o al rendimiento del atleta, y las adaptaciones metabólicas pueden estar, lógicamente estarán presentes porque hay una falta, una pérdida de peso continuada, ¿vale? Pero pueden ser las que enmascaren, en parte, ¿no? Este síndrome de baja disponibilidad energética, puesto que tratan de preservar de la mejor manera posible el peso corporal, ¿vale? Para que no sigas perdiendo peso. Entonces, que se pongan en marcha no significa, cuando pierdas peso, que sean las causantes del LEA. La causante del LEA es la baja disponibilidad energética, como su nombre indica, ¿bien? Pero estas adaptaciones metabólicas se van a dar principalmente cuando hay baja disponibilidad energética o cuando hay baja ingesta de energía. Entonces, esa sería un poco la relación, porque la gente entienda que no son lo mismo o que una están relacionadas, pero una no es la causante de la otra, y que el objetivo de las adaptaciones metabólicas es, repito, restaurar ese balance homeostático y tu supervivencia biológica, y el LEA no es más que la consecuencia de mantener una ingesta energética o una composición de macronutrientes baja a lo largo del tiempo, con o no mayor o menor gravedad de adaptaciones metabólicas. Serían un poco la diferenciación o la relación entre ambas. Hay que entender, y tú también lo has dejado ya caer entre líneas, que las adaptaciones metabólicas no son el enemigo tampoco. No, Si no, nos claro, claro, dejaran, claro, si nos dejaran una isla desierta sin alimento y tuvieran que ir a rescatarnos en 1 o 2 semanas, pues esas adaptaciones metabólicas seguramente nos salvarían. claro. Pero bueno, volviendo al tema anterior, hemos dicho que estas consecuencias y estas adaptaciones, estas consecuencias sí que muchas veces negativas cuando son de baja disponibilidad energética, y ahora vamos a Mm. cruzar un poco los términos, vienen por el déficit calórico. Hasta aquí creo que bien. Este déficit calórico y estas consecuencias negativas y las adaptaciones, ¿se van a dar igual si el déficit calórico es por falta de nutrientes o es por un exceso perdón, por un exceso de ejercicio cuando estamos comiendo bien? Y aquí entra el concepto de flujo energético. Cuéntanos un poco sobre esto.
Sí, mira, a ver, para resumirlo de la mejor, para proveer, por así decirlo, el marco para la explicación que voy a dar, diría que tenemos que entender que la gravedad de las adaptaciones metabólicas va a depender de, principalmente, la gravedad del déficit energético, es decir, un déficit energético de 800 calorías va a causar mayor adaptación metabólica y antes que un déficit de la mínima cantidad necesaria para que la persona pierda peso. La gravedad, la duración del mismo, es decir, si estamos 12 meses, 15 meses, así estamos 4 semanas, o es una comparativa irrelevante, pero me refiero que cuanto más dure, mayor será la probabilidad o la gravedad de dichas adaptaciones, ¿bien? O digamos, la perseverancia de dichas adaptaciones. Y por último, también el grado en el cual tu supervivencia está en riesgo. En parte también se puede trasladar al grado de grasa corporal del que tú partas. Bien, si tienes un porcentaje de grasa corporal en exceso, bien, pues realmente tu homeostasis no está tan en riesgo, es decir, tu supervivencia no está tan en riesgo porque tienes reservas energéticas y por lo tanto no, digamos, podrías perder peso corporal más rápido o más en ratios mayores a los que haríamos semana por semana sin la necesidad de preocuparte tanto por estas adaptaciones. ¿Que pueden ocurrir o que hay otros mecanismos que afectan a la reganancia de peso? Por supuesto, pero la adaptación metabólica como tal no sería uno de los principales predictores. Eso es otro tema. Volviendo a tu pregunta, dejando esto claro, ¿bien? ¿Hasta qué punto están causadas por exceso de ejercicio o por la dieta o por qué factores? ¿No? Al final, es decir, hay muchos modelos que nos ayudan a entender cómo el balance energético en las personas modula o afecta a sus requerimientos y a sus necesidades energéticas y cómo su masa corporal va a evolucionar en función de cómo juguemos con estas variables, ¿vale? El modelo a día de hoy que tenemos, que yo creo que bueno, sería del que deberíamos empezar a hablar y del que deberíamos empezar a enfocar para entender mejor este fenómeno, se conoce como Dual Intervention Point Model, sé que es un término, digamos, más técnico, ¿vale? Que sería como el modelo de la doble intervención o de los puntos de intervención, sobre el cual, una vez nuestro cuerpo tiene la capacidad de regular bastante bien el peso corporal bajo un límite concreto de pesos. Bien, una vez que superamos estos umbrales, ¿vale? Se ponen en marcha mecanismos, bien, los cuales van a hacer que tratemos de mayor o menor fortaleza de regular o devolver a nuestro peso corporal dentro de esos rangos, bien. Para algunas personas esos rangos son muy pequeños, para otras personas van a ser más largos. Si lo hacemos a través de ejercicio o si lo hacemos a través de dieta, ¿vale? Al final lo que estamos incurriendo es en líneas generales en un déficit energético causado por algo. Bien, es decir, está causado por una alteración en ese balance energético que nos va a llevar en última instancia a un cambio en la masa corporal y en el tejido corporal. El grado en el cual nos sobrepasamos y entendemos para cada individuo dónde se sitúan esos rangos o también en base a la experiencia del propio individuo, ¿vale? Podremos, digamos, diseñar o planificar una intervención algo más individualizada para ese individuo y saber cuándo nos va a tocar, digamos, ajustar o no. Entonces, dicho esto, y entiendo que era un background importante, pero tenía que clarificarlo para explicar lo del flujo energético que comentabas, ¿no? Si tú mantienes una actividad elevada y tu gasto energético total diario es muy elevado, ¿vale? Vas a tener la ventaja de que, puesto que estamos buscando el déficit energético mínimo necesario para que pierdas peso, porque ya hemos explicado que incurrir en déficits agresivos va a hacer que estas adaptaciones ocurran antes y que este aplanamiento o que este, digamos, sí, estancamiento en la pérdida de peso ocurra antes, ¿vale? Cuanto más gastos energéticos tengas, mayor cantidad de comida va a ser la que vas a poder ingerir para que esto suceda. Sin embargo, si tu gasto energético es pequeño o es bajo, es esa ingesta que comentabas como ejemplo anteriormente de 2.000, 1.900 calorías, ¿vale? Y no tienes maneras de incrementarlo, tienes que asumir que tenemos que generar un déficit para que esa persona baje de peso, baje de grasa y modifique su masa corporal. Por lo tanto, vas a tener que estar comiendo mucho menos que si comieses una mayor cantidad y aumentases tu gasto total, si te movieses una mayor cantidad y aumentases tu gasto total diario. Ahora bien, esto no siempre es unidireccional y no tenemos que entender subo de aquí, bajo de aquí, subo de aquí y bajo de aquí. No necesariamente funciona así. Bien. El balance energético se comporta de forma dinámica. Es decir, si yo subo de una parte, esa parte va a ejercer un feedback sobre la otra parte, ¿vale? En este caso la ingesta, para que trate de compensar en el medio plazo, medio largo plazo, ese incremento que yo estoy haciendo por un lado, ¿vale? Si yo subo la comida de forma abrupta en las personas,
aunque suene a ciencia ficción, observamos en estudios con overfeeding, es decir, en aquellos estudios en los que damos mayor cantidad de comida a las personas, que su gasto energético total diario aumenta ligeramente. Bien, es cierto, o sea, sé que suena contradictorio, pero es cierto, se observa en estudios. Bien, y si hacemos lo contrario también, es decir, si rebajamos la ingesta nutricional, su gasto energético total diario derivado de la actividad física va a reducir como consecuencia de una menor necesidad para utilizar ese gasto. Bien, entonces, ¿hasta qué punto afecta? Pues, como he explicado, en muchas maneras y en muchas direcciones, bien, pero siempre que se pueda o siempre que sea posible mantener un flujo energético alto, que es a lo que creo que querías llegar, ¿vale? Va a ser muy importante, puesto que te va a permitir tener más espacio para hacer modificaciones a futuro o modificaciones a medio plazo. Es decir, prefiero, para que quede claro el mensaje, moverme mucho, tener una vida activa, tener un gasto energético total diario elevado y poder comer mucho para poder seguir consiguiendo mis objetivos, que moverme lo mínimo posible, lo que sea, y comer muy poquito. Porque comer muy poquito implica también comer mayor riesgo de caer en deficiencias de micronutrientes que compliquen el proceso, implica tener más apetito más temprano e implica que la dieta también sea menos disfrutable. Entonces, sé que ha sido una respuesta más larga quizás de lo que esperaba, pero necesitaba matizar estos conceptos antes para poder hablar de... No, no, está genial. Pasa que has abierto tantos melones que ahora no sé cuál de las preguntas decir, de las que tengo aquí preparadas. Sí. Te iba a salir preguntando por el tema de la insulina y tal, pero creo que vamos a pasar a otra que me ha gustado más. Porque quería hablar del tema de la sensibilidad a la insulina, de cómo la disponibilidad energética y cómo regula todo esto el apetito. Sí. ¿Vale? Que esto es más disponibilidad energética que adaptaciones, pero como me parece guay. Bueno, sí, vale. Lo que te iba a preguntar, vale, volviendo a las cosas del directo, Sí. es que me has estado comentando el tema del bajo flujo energético, de esa necesidad de cada vez comer menos para perder peso. Ujú. Entonces, te quería comentar, o que tú, mejor dicho, nos explicaras, cómo podemos salir de ahí y revertir ese proceso de mezcla de baja disponibilidad energética, adaptación metabólica, esa retroalimentación que hay, y para que la gente nos entienda, esa necesidad imperiosa de que cada vez tengo que comer menos para perder peso. Y el Ujú. daño que han hecho, sobre todo, esas dietas de 1000 y 1200 calorías que tanto han circulado siempre por redes sociales y por internet. Sí. A ver, en cuanto a cómo diseñar la planificación o cómo diseñar tu dieta para hacerlo lo mejor posible o hacer lo más llevadero posible el proceso, esa es una pregunta aparte. Esa yo creo que, Y por lo menos, la mayoría de la tengo entrevistas que apuntada en hemos... mente, de hecho. Ahora vamos a esa. Vale, perfecto, perfecto. La respuesta a cómo salir de ahí es muy sencillo. De hecho, es una respuesta que se puede hacer en una frase y se llama comiendo más o volviendo a comer más de lo que comías antes. Es decir, por eso surgieron tanto interés en las estrategias, por ejemplo, de diet breaks o de refeeds, que hace algún tiempo se pusieron también más de moda o hicieron un poquito más ruido en redes sociales, porque efectivamente, es decir, no esas estrategias completamente, no digo que las reviertan, ¿vale? Pero volver a comer más, volver a comer en tu mantenimiento, volver a comer en un ligero superávit, ayuda a revertir esos problemas de disponibilidad energética. Si literalmente el síndrome se llama síndrome de baja disponibilidad energética, retomar la disponibilidad energética ayudará a solventar ese síndrome. Entonces, este es un problema que entre comillas, tiene fácil solución. Ahora bien, lógicamente, si tú vuelves a comer más, pues lógicamente tu proceso se va a parar o no va a evolucionar con la velocidad que tenías. Pero es que tienes que entender que depende de dónde sean tus objetivos y dónde estén tus estándares, ¿bien? Y que, lógicamente, la individualización con un profesional es muy importante para que te sepa guiar hacia dónde quieres llegar o hacia qué punto quieres llegar o hacia qué punto realmente necesitas llegar, ¿vale? Las definiciones que, por ejemplo, vemos normalmente en culturismo o en televisión o en ciertas situaciones, primero, hay que entender que puede ser que estén bajo la influencia de farmacología, que muchas veces la gente tiene distorsión en ese sentido, ¿bien? Que se pueden conseguir más cosas que de forma natural. Y segundo, que es que las definiciones que se hacen con intención de salir a competir en culturismo no se hacen con el objetivo de que vayan a ser mucho más saludables ni que vayan a ser mucho más fructíferas para la composición corporal de esa persona. Se hacen con el objetivo de sacar la versión más, con el perdón de la palabra, trillada posible de esa persona y con un menor porcentaje graso para que la definición muscular y ciertos aspectos estéticos, repito, la priorización ahí es la estética, ¿vale?
sean más llamativos o más valorables, ¿bien? Pero esos porcentajes grasos en la mayoría de casos no son compatibles con la vida. Es decir, esos porcentajes grasos no podría un individuo mantenerlos durante el resto de su vida o durante el resto del tiempo, ¿bien? Entonces, ¿cómo se sale de ahí? Respuesta corta, volviendo a comer más. ¿Cómo lo haces o cómo dejas de hacerlo? Puede tener sus consideraciones, pero se sale de ahí volviendo a comer más, planteándote que a lo mejor tienes que tomarte un descanso y luego seguir más adelante. Y centrarte quizás en otros hábitos. Eso ya cada profesional lo verá como... Sí, yo creo que los dos mensajes que has dado ya, uno el de hay que comer más y por otro el de nos interesa ese flujo energético alto comiendo más, o sea, son esos dos mensajes que, como decíamos fuera de cámara, hay que estar constantemente repitiendo y ponerte una pegatina en la frente y que la gente lo entienda, lo entienda, lo entienda. Sí. Y volviendo a lo que hemos dicho, más o menos Ese explicado junto cómo con, ir ahí. junto con el de la creatina, 3 a 5 gramos, ya está. Ese y el de la creatina yo creo que son lo que más cubre el 90% de preguntas en redes sociales. Literal. Hemos dicho la pregunta que tenía aparte, ¿cómo vamos a evitar que se den estas adaptaciones? Sobre todo a nivel de protocolo nutricional y consejos prácticos como las pausas en la dieta, los diet breaks, y ahora tú que nos cuentes de la famoso refit, que también se confunde mucho con el cheat meal y todas estas palabras que ahora están un poco menos de moda, pero que hace 4 o 5 años era constante, era constante. Sí, a ver, hay muchas variables y muchas consideraciones a tener en cuenta. Voy a tratar de resumirlas lo máximo posible y perdón si a veces me voy por las ramas, pero trato de hacerlo de la manera más condensada posible. Para mí ya es difícil trasladarlo a hablado, pues trataré de hacerlo de la forma que se pueda entender mejor. Bien, hay muchas consideraciones que tú puedes tener para hacer no solamente una intervención o una dieta que minimice las adaptaciones metabólicas, sino una dieta satisfactoria en líneas generales. Es decir, cosas que tienes que tener en cuenta para que tu dieta y tu obtención de hábitos sea satisfactoria. Bien, en una dieta tú puedes, en términos de consumo, si eres atleta, en términos de consumo de carbohidratos deben ser tu prioridad. Es decir, bajarlos en exceso no va a tener ningún beneficio, va a priorizar el incremento de otros alimentos densos, más densos energéticamente, no vas a poder comer tanto volumen de comida, por lo tanto, priorizar el consumo de carbohidratos. Ingesta proteica, por ir por un poco por orden de macronutrientes. Bien, la ingesta proteica la puedes mantener igual o ligeramente superior a la que venías consumiendo anteriormente. Bien, creo que hay evidencia bastante cautelar que nos indica que consumir la misma cantidad o ligeramente por encima de la misma cantidad que veníamos consumiendo es uno de los aspectos claves para minimizar, repito, la aparición de estos episodios más de apetito o de mayor, digamos, dificultad para digamos, gestionar mejor el hambre, etc. Bien, no es que la proteína sea inherentemente saciante. Digo que aumentar esta cantidad pues, es beneficiosa por otros aspectos relacionados con prevenir la adaptación metabólica. Luego, aspectos de micronutrientes y demás. Si llevas una dieta basada en amplia cantidad de frutas, verduras, productos integrales, no te van a faltar micronutrientes. Por lo tanto, no debería ser una preocupación a no ser que, repito, tengas un bajo flujo energético, tengas que comer muy poquito y encima hagas malas elecciones. Entonces ahí pues sí que puede haber alguna deficiencia de un nutriente que no se va a expresar en el corto plazo, pero que sí que puede afectar a tu metabolismo y a tu funcionamiento normal, bien, en tu día a día. Y luego, esto que comentabas tú, que no sé si me dejó algo, pero igual sí, esto que comentabas anteriormente, Antonio, de los protocolos de dieta intermitente, que se suelen conocer así en la literatura, como refits y diet break, ¿vale? Y la distinción fundamental que existe entre lo que es un cheat meal o lo que es hacer lo que te da la gana, básicamente, comúnmente hablando. Entonces, un diet break, por definición, es un periodo de 5 o 7 días, ¿vale? En los cuales estratégicamente tú elevas las calorías de mantenimiento, las calorías que llevas actualmente a las de tu mantenimiento teórico, con el fin de tomarte un descanso de la dieta, tanto psicológico como mental, como de seguir unas cantidades más bajitas, ¿vale? Con el fin de poder volver con más ganas. Y digo esto porque a día de hoy no se ha demostrado que estas estrategias sean superiores a hacerlo todo de golpe, es decir, hacer una restricción calórica continuada. Sin embargo, creo que a nivel psicológico ayudan bastante. Esto no es algo que, repito, haya mostrado superioridad sobre un enfoque tradicional, bien, pero que puede ayudar bastante, sobre todo en atletas, porque generalmente si las hacemos coincidir con periodos en los cuales se requiere de un mayor rendimiento, ya sea competitivo, ya sea estético, ya sea enfocado a un objetivo particular, ¿vale?
localizar estratégicamente estos aumentos de cantidades puede ser muy beneficioso, ¿vale? Tanto para para que se haga la dieta más psicológicamente llevadera, así como por otros motivos. Y los refeeds lo mismo. El refeed es exactamente lo mismo que un diet break, solamente que aumentamos las calorías a mantenimiento ligeramente por encima de ese mantenimiento durante días particulares. 1 o 2 días concretos los hacemos coincidir con, repito, conveniencia de la persona. Pues lo aumento este día porque este día me viene bien por X, o porque este día tengo una tirada más larga, o tengo un entrenamiento más duro, aunque no tendría por qué ver, pero bueno, determinaríamos el motivo por el que lo haríamos en función de cada caso. Entonces, ¿qué diferencia tiene esto con un cheat meal? Pues que el cheat meal haces lo que te da la gana y el refeed y el diet break está pautado. Es decir, lo que te ayuda a este proceso es a tratar de proseguir, a tratar de salir de un estancamiento, a tratar de causarte un poquito más de, no sé cómo se dice ahora en castellano, de despeje psicológico de lo que es el seguir la dieta y seguir cantidades de alimento bastante bajas. Bien, entonces, que si es mejor refeed y diet break, da igual, pero un cheat meal es haz lo que te dé la gana y al día siguiente ya sigues con la dieta, o el domingo comes solamente ensalada o lechuga para compensar. Ese tipo de estrategias generalmente, primero, no son estrategias, segundo, no están pautadas, no están delimitadas, y tercero, tienden a caer en la falsa creencia o en la falacia de la compensación. Si subo de aquí, tengo que bajar de aquí, y hemos tratado de explicar que esto es un mecanismo dinámico y que hay que entenderlo de forma completa e integral, que no solamente por subir de un lado va a bajar del otro, porque va a haber mecanismos de feedback entre ellos que van a hacer que aumenten o que bajen. Entonces, las diferencias fundamentales son esas entre un diet break y un refeed. La duración y el tiempo se suben de manera estratégica a mantenimiento o ligeramente por encima de mantenimiento. Se suelen priorizar los carbohidratos, ¿vale? Con el fin de propiciar una mejora en el rendimiento durante esas etapas. Y un cheat meal no es algo pautado, es haz lo que te dé la gana, no vas a controlar nada y realmente, más allá del beneficio psicológico que pueda tener, pues realmente no estás, digamos, controlando o midiendo nada en particular. Simplemente estás Que te has diciendo, mira, saltado la dieta y punto, vamos. No hay que claro, darle más vueltas. despéjate y ya está. Sin embargo, Claro. si te surge mi opinión, aviso, opinión personal, si te surge la necesidad de hacer un cheat meal, posiblemente haya algo que esté mal en tu dieta de base que te haga tener la necesidad de hacer un cheat meal. Entonces, Claro, sí. si tienes que Sobre hacer un todo cheat meal cosas porque, desmesuradas. claro, Claro, no, que te apetezca un helado el fin de semana, pues coño, eso es lo normal. Si constantemente tienes esa necesidad, como he dicho antes, casi patológica, de comerte X cosas, además, normalmente el cheat meal, pues tú sabes que está muy relacionado con el trastorno por atracón y con ciertos problemas que ya no es simplemente que es que me apetezca saltarme la dieta. Eso en un momento determinado es como el que entrena, pero X ejercicio no le apetece tanto. Bueno, pues es algo más lógico. Pero esa necesidad de que solo puedo pensar en darme un atracón, luego me siento mal, esto ya son cosas totalmente distintas que no tienen nada que ver con un diet break o con un descanso en la dieta. claro, Y porque, esto claro, al final lo que propicia es la rueda infinita de estoy haciendo dieta, pero al mismo tiempo, es que lo de hacer dieta tampoco lo entiendo muy bien, pero bueno, vamos a sí. para que lo entienda la gente. Estoy comiendo de una determinada forma para tener un objetivo, pero luego me la salto y luego la vuelvo a seguir y luego me la salto y luego la sigo más o la sigo menos. Esto es un bucle o un círculo vicioso en el cual mucha gente vive y bueno, hay que simplemente poner los puntos sobre las sillas y explicarlo para lo que realmente sirve. Sí, este es uno de los problemas, para mi gusto, de que la gente empiece a saber de nutrición por el tema de las calorías, del calories in, calories out, o que simplemente la gente crea que el cuerpo es una balanza. Porque dice, bueno, si yo hoy como un poquito más, luego voy compensando y aunque tarde más en llegar a mi objetivo, pero me la salto y no pasa nada. Oye, pues sí pasa. Y Mm. esto no es exactamente así. Pero bueno, porque Quiero, quede y me claro que gustaría desde dejar hace... un. Disculpa, Antonio. Ahora que has comentado No, eso no, de sí, calories in, calories. tú primero, porque yo Sí, tenía sí, la otra pregunta. Dime tú. un mensaje claro general que se lo digo a mis asesorados y se lo digo prácticamente a todo el mundo que me pregunta sobre el tema. Ante la pregunta hiperfrecuente, ¿qué pasa si el sábado? ¿Qué pasa si el viernes? ¿Qué pasa si el miércoles? ¿Qué pasa si el lunes no hago la dieta porque salgo a cenar o porque salgo a no sé dónde o porque me comí un helado, como has puesto tú el ejemplo? Pues mira, te digo lo que haces. Eh, Al día siguiente te levantas y haces las cosas tal cual están planificadas o están pautadas, puesto que
el compensar esa ingesta es completamente irrelevante si entiendes cómo realmente funciona el balance energético. Entonces, el compensar para comer un poquito más no te va a hacer ni avanzar más rápido, y si te lo hace es tan ínfimamente pequeña la diferencia que no merece la pena estar haciendo cálculos matemáticos ni balabares con la comida para tratar de cuadrar un helado que te has querido comer porque te apetecía. Sí. Tienes que Yo, asumir y tienes que ser consecuente de que eso no está claro, en esa dirección, y yo no estoy diciendo que a la gente que haga lo que quiera ni que no. Lógicamente, si no haces lo que pone, pues no esperes los resultados que esperas, ¿bien? claro. Pero sé consecuente con tus decisiones y al día siguiente sigue con el plan que sabes que te funciona. Sí, yo esto siempre lo comparo con el entrenamiento. Si tú un día te dedicas a hacer unas sentadillas perfectas, pues al día siguiente no te has puesto fuerte. No sabes ya hacer sentadillas perfectas. Las has hecho un día. Si tú un día te saltas la dieta, pues tampoco pasa nada. Si tú haces sentadillas 3, 4 veces en semana, vas a tener una buena sentadilla. Si tú te saltas la dieta 3, 4 veces en semana, más allá del concepto de saltarse la dieta, que estemos más o menos de acuerdo, la realidad es que sí va a ser un problema. Entonces, el cuerpo no es algo dicotómico ni de que un día blanco, otro día negro. Claro, Pero bueno, por hacer un matiz antes de que nos perdamos, que es que nos ponemos y se nos va sin muy problema. loca. Sí, perdón por Eh, desviar. Has mencionado el tema del refit, has hablado de carbohidratos, has hablado de pequeñas compensaciones. Cuéntanos las diferencias y las similitudes con el ciclar calorías, que sí es una estrategia que a la gente le resuena muy rápido de, oye, si entreno como un poquito más o si no entreno como un poquito menos. Cuéntanos sobre el tema. Vale, a ver, la respuesta en este caso sería muy larga y quizás voy a tratar de acotarla lo máximo posible, ¿vale? Em, para que quede claro, que quizás esto es algo que no hemos dado de introducción, pero lo doy ahora para que se entienda, ¿vale? Lo que determina los cambios en tu masa corporal es balance energético partido tiempo. El partido tiempo tú lo decides. Es decir, si quieres traquear los cambios cada semana, si quieres traquearlos cada día, si quieres traquearlos cada mes. Bien, entonces, esto es lo que determina los cambios en tu masa corporal. Bien, si tú tienes, por poner una analogía, un cubo de 15.000 calorías que puedes ingerir a lo largo de una semana, tú tienes completa y absoluta libertad para distribuirlas como quieras, ¿vale? Puesto que tu cuerpo, habrá maneras más inteligentes de distribuirlas, por supuesto, pero podrías distribuirlo como quisieras a fin de que ese cubo se llene o se vacíe al final de esa semana o al final de la unidad de tiempo que tú establezcas. Bien, si quieres establecer al día, que generalmente lo establecemos al día, perfecto. Pero si quieres establecerlo por semana, también está perfecto. Es decir, también lo puedes hacer. Bien, solamente que muchas veces por conveniencia lo hacemos por día y a partir de ahí derivamos a semana, etc. Bien. Entonces, ciclar calorías esencialmente se refiere a, mientras que mis calorías semanales o mi energía, vamos a hablar de energía, semanal esté cubierta, puedo jugar un poco con esa distribución como yo prefiera. Si hay días que me apetece comer más, como más, si hay días que me apetece comer menos, como menos, etc. Vale. Esto sería lo que es el ciclado de calorías. Bien, comer unos días estratégicamente más y otros días estratégicamente menos para que el neto global al final acabe dando igual y sea lo mismo. Bien, yo personalmente no lo hago ni lo suelo recomendar por una cuestión de que al final, cuando volvemos al budget energético, cuando tu budget energético es limitado y cuando es, sobre todo en ciertas situaciones, bien, tener días más elevados implica tener días muy bajos. ¿Vale? Y esos días muy bajos, en función de qué personas y en función por conveniencia, no siempre se suelen llevar bastante bien, pero es algo completamente individual y que cada uno puede decidir y hacer lo que haga. Además, soy partidario de que también hay que comer para recuperarse, ¿vale? Y si estamos en condiciones de déficit energético, posiblemente nuestros procesos de recuperación se vean mermados y por lo tanto tengas que comer en los días que no entrenes, ¿bien? Además de que es otro melón que abrir, pero no quiero abrir más melones, tu gasto energético derivado del entrenamiento, que es un tema que no hemos llegado a tocar, no es tan grande como te piensas y también está bastante capado en cuanto a la variabilidad que presenta en la mayoría de personas y en la mayoría de población. Bien, entonces, dicho esto, este es el ciclado de calorías que tú puedes aplicar. Puedes hacerlo de forma lineal, es decir, puedes comer todos los días las mismas o puedes coger y comer unos días 5.000, otros días 3.000, otros días 2.000, 7.000 y luego comer 1.000. Puedes hacerlo así si quieres, pero lógicamente por conveniencia y por decisiones inteligentes, pues no te interesa hacerlo de esta manera. Son simplemente estrategias para jugar con la distribución de las comidas. De la misma manera que en el entrenamiento, tú juegas con la frecuencia como quieres, es decir, la frecuencia al final no deja de ser una consecuencia un poco del volumen. No me quiero meter en temas que no me tocan, ¿no? Pero suele ser así, es decir, hay frecuencias o distribuciones más interesantes según qué personas o según qué objetivos, pero suelen ser la consecuencia de un volumen y una intensidad determinados a lo largo de una franja de tiempo. Pues con el balance energético pasa un poco igual. Entonces tú lo puedes decidir un poco situarlo como te parezca o como te apetezca.
Entonces, si hay una Claro. ventaja sobre una u otra, realmente no suelo recomendar el ciclado de calorías, pero se puede hacer perfectamente. Yo, por ejemplo, el ciclado de calorías me gusta mucho en positivo. Quiero decir, el día bajo, un día de normocalórica, y el día un poquito más alto es un día de superávit, sobre todo para gente que quiero que gane masa muscular, pero tampoco me interesa que gane mucha grasa, o que todavía estoy conociendo a ese atleta, a ver cómo entrena, cómo no. Sí, como Pues sí, responde, pero claro. claro, Mm. claro, has dicho tú una frase clave y es la de que hay que recuperarse. No me interesa un día muy bajo de calorías si el día anterior he entrenado bien, sobre todo cuando ya la gente tiene cierto nivel, Claro, evidentemente. justo. Entonces, algo también que has tocado importante es que cuando conoces a la persona, conoces qué decisiones toma, conoces cómo entrena, conoces cómo fluctúan sus Claro. datos de subjetivos y objetivos, pues entonces puedes tomar decisiones más informadas. Pero generalmente tú lo que vas a hacer Claro. es una propuesta inicial basándote en lo que sabes que puede funcionar, en base a lo que sabes que determina que funcione. Sí, sí. Ahora pasamos al tema del ejercicio que lo has mencionado. Te he preguntado antes por consejos y temas prácticos para evitar estas adaptaciones metabólicas o como para salir de ahí. Y ahora quiero estos mismos consejos, pero más a nivel de hábito, que también lo has mencionado, de cómo influye en todo el tema hormonal y también a un nivel práctico, el sueño, el descanso, aspectos de la rutina como el salir a andar o incluso el tomar el sol. Cuéntanos. Sí, a ver, cuando decía que los síntomas de las adaptaciones metabólicas son inespecíficos, como por ejemplo tener hambre o tener apetito, decía que son inespecíficos porque pues, el mayor estrés o la falta de sueño también pueden desencadenar estos problemas. Entonces, no necesariamente significa que estés adaptado metabólicamente, sino que a lo mejor hay otros aspectos primordiales o más importantes en términos jerárquicos, ¿vale? Que son más relevantes a la hora de considerar si tu pérdida de peso está siendo satisfactoria, ¿no? Entonces, factores como el sueño, sabemos que una sola mala noche de sueño directamente puede influenciar tus decisiones alimentarias al día siguiente, tu predisposición a ingerir alimentos de una mayor densidad calórica, tu predisposición a escoger alimentos que tienen un menor o un diferente aporte nutricional y tu apetito a lo largo del día también. El estrés, las respuestas al estrés son variadas, pero podemos pasar tanto de la supresión del apetito como a la compensación absoluta del apetito como gesto hedónico para darnos un placer con el fin de haber sobrepasado el estrés de ese día, etc. Entonces, cuando hablamos generalmente de un proceso satisfactorio de pérdida de peso, no solamente nos centramos en la alimentación, que sí es importante, sino en cómo el entrenamiento, que es otro pilar importante, el estrés, el sueño, las relaciones personales, etcétera, pueden afectar a este proceso y a este intento de pérdida de peso. Entonces, todas estas influyen de manera directa o indirecta en cómo te encuentras a lo largo del día, tu estado emocional, por ejemplo, o las decisiones alimentarias que acabas tomando, o incluso tu apetito. ¿Bien? Entonces, por ponerte un ejemplo, pues lo que decía anteriormente, una mala noche de sueño, pues desregula diferentes perfiles hormonales, los cuales hacen que vayas a tomar peores decisiones alimentarias al día siguiente, e incluso varias noches consecutivas de sueño pueden hacer que lo que conocemos, no me quiero meter en términos técnicos, pero lo que conocemos como particionamiento energético, que es decir, la cantidad de grasa que tú pierdes en relación a la masa muscular que pierdes cuando pierdes peso, sea desfavorable. Quieres perder, como hemos dicho anteriormente, la mayor cantidad de grasa posible. Pero si tienes estrés, tienes sueño, estos fenómenos van a propiciar que pierdas más masa libre de grasa, que es la que quieres preservar, de la que tú piensas o de la que puedes digamos, la que sería recomendable perder. Entonces, esto puede jugar en tu contra a la hora de que tu proceso de definición o tu proceso de pérdida de peso sea satisfactorio. Entonces, esos son factores que tienes que tener en cuenta. Ahora, hábitos que habría que incorporar o que habría que inculcar o que habría que mejorar en la mayoría de personas. Pues, en términos de alimentación, bueno, voy a empezar por el entrenamiento. En términos de entrenamiento, habría que enfocarnos en tratar de realizar ejercicio físico y aumentar nuestra actividad física, por lo menos tratar de mantenerla de forma constante a fin de que este flujo energético no se vea afectado o se vea afectado lo mínimo posible. ¿Bien? El entrenamiento de fuerza es particularmente interesante por muchos motivos, por la tensión mecánica que ejerce sobre ciertos grupos y tejidos musculares que facilitan su preservación durante el proceso, es decir, el estímulo más importante para no perder masa muscular durante una restricción energética es el entrenamiento, ¿vale? El que haya una tensión mecánica sobre ese grupo muscular y sobre los grupos musculares que quieres mantener ese tejido, ¿bien? A nivel de alimentación, prioriza
alimentos o platos con un elevado volumen, una baja densidad energética. Con densidad energética me refiero a gramaje de comida en relación a las calorías que aporta. Busca alimentos que te sacien, alimentos principalmente densos en nutrientes, como he dicho anteriormente, legumbres, vegetales, frutas, cereales integrales, etcétera, son tus aliados en este proceso. Y procura mantener tu ingesta de proteínas similar o ligeramente incrementada en relación a lo que hacías antes. A la hora del sueño, pues a la hora del sueño hay multitud de consejos, ¿no? Tener una buena higiene de sueño es importante, y tratar de irte a dormir siempre a la misma hora, o tratar de estandarizar digamos, el ritual que haces a la hora de irte a dormir, no exponerte a estímulos que hagan que no puedas conciliar el sueño adecuadamente, como pueden ser pantallas. Sé que esto es muy difícil en la sociedad en la que vivimos, pero es cierto, entonces no puedo dejar de recomendarlo. El estímulo lumínico que tienes por las noches, cómo, digamos, te vas a dormir, a qué hora te vas a dormir todos los días, ¿no? Tratar de estandarizar esto. Y, lógicamente, te diría que trates de gestionar el estrés, pero gestionar el estrés de forma directa no es tan sencillo como no te estreses. Hay veces que nuestras vidas tienen estrés porque sí, y por factores ajenos a nosotros. Entonces, tratar de gestionarlo o tratar de llevarlo de la mejor forma posible, pues sí que sería una recomendación que yo te daría, vamos, con toda la ciudad. Sí. Me acuerdo que en el podcast que hiciste con Darío Santana, te Sí. preguntó algo así de por qué veías tan complicado que la gente pues se moviera e implementara esta estrategia de ejercicio físico, y diste una respuesta que me encantó, que es porque atentaba contra la rutina de la gente. Sí, justo. Y Me alegra de para mi que lo gusto, recuerdes, justo. sí, no, claro, es que la respuesta, o sea, fue perfecta, porque es la realidad. Igual que hay mucha gente, y esto también es un tema muy controvertido, porque igual que hay mucha gente que busca algo más que un nutricionista, y aquí donde se ha hecho mucho dinero la figura del coach, de gente que A más B más C y te tocan los aspectos de tu vida, y claro, Mm, como es todo, no es nada, pues la gente está dispuesta a pagar eso. También hay mucha gente que va al nutricionista buscando unos menús o buscando un par de cosas sencillas, ¿no? El típico PDF. Y sí, cuando tú la primera indicación que le das es, tienes que andar más, tienes que dormir más, tienes que hacer más ejercicio. O, mira, no me mire a mí, primero búscate a alguien que te acompañe con el proceso del estrés o la ansiedad que maneja. Claro, esto no es para nada lo que la gente esperaba. La gente estaba buscando una dieta, una solución nutricional, pero es que resulta que esa solución nutricional pasa por un cambio de hábitos. mm, Y claro, esto es una confrontación muy fuerte entre la oferta y la demanda. Aquí esto no deja de ser un servicio, no regula el propio mercado. Si la gente está buscando un servicio, te paga buscando, oye, mi nutricionista, ¿qué voy? A que me dé el PDF, y lo que te da, aparte del PDF, evidentemente, es indicaciones de, oye, mira, o cumples esto o no vamos a tocar la dieta, porque me da que tú haces igual que yo, que si hay personas que no pueden cumplir ciertas indicaciones, oye, mira, no te voy a revisar la dieta. Sobre todo eso con mujeres en edad fértil lo hago mucho. No, yo quiero perder grasa. Vale, si yo veo que no eres capaz de controlar ciertas cosas, o incluso cuando ya veo que la analítica no es favorable, o incluso problemas con la menstruación, pues no te voy a poner en déficit calórico, me niego a hacerlo. Ahí hay una contraprestación fuerte, porque es como si vas a un restaurante y no te dan de comer. mm. Sí, a ver, ahí creo que la pregunta natural sería decir, bueno, ¿quieres un PDF o qué es lo que quieres? ¿Quiero perder peso? Bueno, pues para perder peso igual no necesitas un PDF, ¿no? Entonces sería Claro. preguntar a la persona o entender muy bien cuáles son las expectativas o cuáles son las conclusiones que esa persona ha sacado premeditadamente de ese servicio, y preguntar si realmente lo que busca es eso y tratar de reeducar. Yo soy claro y transparente. Si algo no sé hacerlo, te lo comunicaré, o si necesito consultarlo, te lo comunicaré, y no pasa nada. O sea, no Sí, soy una enciclopedia andante, tengo que consultar y chequear muchas cosas para estar seguro, y creo que eso hace que tu servicio pueda ser preciso. sí, sí. Y yo no, o sea, no enseño desde la concepción de la relación médico-paciente. Es decir, enseño desde la instrucción de información y educación de hábitos. Entonces, al final, primero, una persona no va a estar toda su vida de asesoramiento, porque no, a lo mejor no lo necesita durante toda su vida, y por lo tanto, quizás lo que buscas, al igual que cuando te asesoras con un gestor legal o cuando te asesoras con un asesor fiscal, lo que buscas es que te digan cómo tienes que hacerlo o cómo tienes que hacerlo para que esté dentro del marco de lo que quieres buscar. Pues aquí pasa lo mismo.
tú quieres decirle a la persona las herramientas que tiene que tener o cómo funcionan las cosas, si viene con una idea premeditada, tú le cambias esa idea premeditada. Y si ese cambio de percepción no casa con esa persona, bueno, pues tú has hecho lo que tenías que hacer y no puedes hacer más. Creo que lo hemos comentado off cámara, pero esto se trata de hacer un consentimiento informado. Si Sí. yo te explico cómo funcionan las cosas y tú no quieres hacerlas igualmente y digamos, te explico que funciona así o que lo vamos a hacer de esta manera, yo explico todo. O sea, quizás soy un poco chapas en ese sentido. Pero y no lo quieres hacer y si me preguntan también respondo. Y tú piensas que de otra manera es mejor, pues a ver, va a ser complicado que tratemos de hacer algo medianamente estandarizado para poder recopilar información. Y en el caso de que yo esté equivocado o de que me haya, digamos, equivocado en mis estimaciones, pues reajustaremos y reconduciremos. Es decir, no puedo estar siempre acertado a la primera, siempre hay un cierto grado de incertidumbre, sobre todo si hablamos de, por ejemplo, estimar el gasto energético y demás. Siempre va a haber grado de ajuste, incertidumbre y ajuste a futuro. Pero claro, yo no puedo pretender que te dé un protocolo, me olvide de ti en 3 meses y a ver qué pasa los 3 meses. Pues hay que educar, instruir e informar. Y si no se está de acuerdo con esas condiciones, es como si vas al médico y te dices, oye, mire, usted necesita pues, tomar una estatina o tomar un fármaco o tomar este fármaco porque para curar su patología, su enfermedad. Y el médico te da las razones y te lo explica claramente y tú personalmente decides que no, es tu decisión personal. Es decir, has tomado esa decisión en base a lo que te han informado. Entonces, no te puedo, como decíamos anteriormente, no te puedo operar de apendicitis si no quieres. Claro. Sí, esto para mi gusto, de aquí nace mucho la importancia pues, de una buena entrevista inicial, una buena anamnesis, porque tú como profesional tienes un poco, digamos, la obligación de tener muchas herramientas y a partir de ahí poder ofrecérsela al cliente. Si tú eres un profesional, vamos a decir, que tiene pocas herramientas a nivel de cómo plantea un protocolo nutricional, ¿no? Pues claro, el cliente no se puede encontrar cómodo. Vamos a poner ejemplo, vamos a aterrizarlo todo para que la gente lo entienda. Si tú eres una persona, pues que vamos a poner que da los menús por día. Lunes para comer, lunes cenas, tal. Y esa persona busca algo más flexible y tú no eres capaz de hacerlo más flexible, el problema igual lo tienes tú como Sí, claro, profesional. claro. Pero, claro, también está el entender que si, por ejemplo, estás trabajando con una persona y esa persona resulta que lo que tenía era una patología digestiva, que no es tu especialidad, oye, pues mira, esto lo puedo derivar. Si eres una persona con un bagaje, con ciertas dietas y esto lo tienes que cambiar y no puedes buscar algo que no existe. Por volver Claro. al ejemplo del entrenamiento, hay gente que quiere hacer actividades lúdicas como vamos a poner la zumba y ponerse fuerte. Pues mira, no. Evidentemente, el instructor de zumba tiene que tener herramientas, pero la zumba no te va a poner fuerte. La Claro, zumba pero tú lo tiene... explicas. Tú lo Claro, explicas. Dices, mira, claro. si lo que quieres es ponerte fuerte en el menor tiempo posible, esta es la Claro. manera. O este es el camino. Que no, que te entretiene mucho. Perfecto, puedes seguir haciciéndolo, pero entiende que no te vas a poner fuerte. Ya está, no pasa nada. Sí. Pero es lo que digo, ser consecuente con las decisiones. Yo no podemos vivir en un mundo en el cual quiero ponerme fuerte, pero no quiero comer quiero subir de peso, pero no quiero comer un superávit. Pues entonces no subirás de peso. Decisiones que al final tú tienes que informar y que tienes que dejar claras. Sí. Pues Mario, para ir terminando, tengo una última pregunta, bueno, más que pregunta, pues son cuestiones, ¿no?, que hemos ido haciendo. Has sacado tú ya el tema del deporte y como yo hoy, en el podcast de hoy, pues quería, por un lado, que dejaras claro qué son las adaptaciones metabólicas, que creo que las has dejado más que explicado, y Pero, por otro lado, pues discernir entre cosas que igual se le parecen, o sobre todo en la cabeza de la gente que no son profesionales de la nutrición o el ejercicio, pues que en su cabeza se le parece. Y un tema que me apasiona también es el gasto energético y la eficiencia en cuanto al ejercicio. Esto sabemos que tiene una influencia en el rendimiento, en la recuperación y por ende también en el gasto calórico y en el gasto energético. Me gusta más la palabra, como tú dices, de energía que de calorías. Entonces, cuéntanos esta adaptación al ejercicio, cómo influyen tanto en la nutrición como en el descanso, como en el propio rendimiento. sí, o sea, al final, o sea, no me refiero directamente a adaptaciones al ejercicio, me refiero más bien a lo mejor cómo el ejercicio, cómo incrementos en el ejercicio o cómo ciertos tipos de ejercicio modulan ese gasto energético, modulan el comportamiento de las variables que vamos a examinar, que tú y yo, a lo mejor, de manera habitual, pues tendríamos el peso corporal o otras variables más sencillas de medir más a mano, ¿no? No sé si exactamente será esa tu pregunta o...
No, yo me refería más Sí, para que la gente lo entienda y lo aterricemos sí, rápido. Si tú, por ejemplo, eres corredor, sí, la primera carrera de 1 hora, igual gastes, vamos a poner 600, 700 calorías corriendo 1 hora. Conforme vas corriendo y vas entrenando, vas acumulando volumen, te vas haciendo eficiente a esa carrera y sí. cada día seguramente a una misma intensidad, aunque corras más rápido también, vas a gastar menos calorías. Y eso pues tiene una influencia, como tú sabes mejor que yo, no solo en el gasto energético, sino en la recuperación o incluso en otros factores más a nivel hormonales o incluso degradación de hierro, por ponerte un ejemplo, volviendo a la carrera. Era Sí. más para que nos explicara un poquito en base a eso. Vale, vale. Es decir, para entender esos, digamos, fenómenos complejos, es decir, que son multifactoriales, es decir, por qué pues estas variables no se están moviendo en la dirección que yo espero si esta persona está haciendo lo mismo, ¿no? Generalmente desarrollamos modelos. Entonces, los modelos teóricos o más aplicados a la práctica, generalmente tratan de ver con qué precisión o con qué capacidad pueden describir un fenómeno complejo que se observa en la naturaleza. Eso es, al final, un modelo. Bien. Entonces, creo que a lo que te estás refiriendo con esto es a la relación existente entre el cambio en la masa corporal o el cambio en el gasto energético en función de la ingesta, de la actividad física del individuo, del ejercicio que realiza. Vale, a ver, esta relación es súper interesante y yo, por ejemplo, cuando estaba haciendo mi TFG, que en este caso es la publicación que está en el journal y demás, lo discutí con Miguel Ángel Florido por WhatsApp y hablamos creo que este fue uno de los primeros temas. Cómo este cambio en el peso corporal o este cambio en estas variables se relacionaba con ese cambio en la actividad física. Entonces, generalmente lo que suele ocurrir al principio es que con incrementos puntuales de la actividad física, ¿vale? Tú vas a facilitar que se produzca un déficit energético, es decir, si tu ingesta se mantiene igual, estamos asumiendo que no te guía nadie ni que llevas una planificación, simplemente estás haciendo ejercicio y estás viviendo libre, como vive la mayoría de gente en el mundo, ¿bien? Y comienzas a hacer ejercicio, tipo que sea. Unos serán más demandantes energéticamente, otros tendrán menos gasto, otros más. Vale. Comienzas a hacer ejercicio, ¿vale? Vas a inducir en un inicio un déficit energético, bien, que más o menos tarde acabará compensándose. Por lo tanto, de forma indirecta, acabarás incrementando tu ingesta energética para igualar ese gasto que estás induciendo del ejercicio. Lo que se suele observar a esos casos que creo que estás poniendo tú de maratonianos o de ciclistas o de deportistas de ultrarresistencia o deportistas que tienen gastos energéticos muy elevados, es que poco a poco, como bien comentas, se hipotetiza que nos vamos haciendo más eficientes. Es decir, a día de hoy no sabemos exactamente de qué componentes del gasto energético provendrían dichas compensaciones, ¿vale? O por lo menos yo no me muestro cómodo afirmando que es de un sitio o de otro, ¿vale? Nos haríamos más eficientes en ese gasto, por lo tanto, digamos que nuestra curva de pérdida de peso o nuestra curva de evolución de nuestra masa corporal se acabaría aplanando. ¿Bien? Y este es, bueno, diferentes modelos que podemos entender. Pues la mayoría de personas a lo mejor entiende que si tú mantienes la ingesta energética constante y subes la actividad física exponencialmente, pues vas a seguir perdiendo peso de forma lineal. Esto no suele ocurrir así. Lo que suele ocurrir es que, aunque tú pienses que estás haciendo un ejercicio, que el reloj en sí, que ya aviso de que no son precisos para nada, te marque 600 calorías, ¿vale? Pues lo que se observa en estudios, principalmente cito por decirte dos concretos, pues el MET1 y el MET2, que son bastante conocidos, y también, bueno, el autor Poncer, que creo que es bastante conocido también por la publicación de Burn y demás, del libro. Yo no lo he leído personalmente, no suelo leer libros de nutrición así de carácter más divulgativo y tal. Pues postulan esto, que el incremento energético estimado de las calorías derivadas del ejercicio no es el 100% de lo que se espera, es decir, no sigue un modelo aditivo, es decir, no se pone por encima del Aquí gasto que quería tenemos llegar de yo. base y demás, sino que generalmente corresponde en torno a basándome, repito, en el método y el método, estoy recordando de memoria, ¿vale? No te lo puedo decir precisamente, pero en torno a un 40-60% de ese valor estimado. Entonces, para que se dé una idea, en un ejercicio que tú estimas que has gastado 600 calorías, pues igual en realidad has gastado 300. Sí, esto es. Perdón, corrijo, tu gasto energético derivado del implantamiento de esa intervención de actividad física, sé que lo estoy diciendo muy técnico, pero para que se entienda, es un 60-40% menor del esperado en base a los cálculos que harías de estimaciones directas.
Claro, es que aquí donde quería llegar yo, para el que no esté escuchando, pues bueno, Mario y yo llevábamos antes un rato preocupados porque todo se entienda, todo lo que se diga hoy. Entonces, lo complicado es formular preguntas y responderlas de forma sencilla. Yo lo que me doy cuenta y que tú lo has explicado bastante bien es de que, sobre todo, ya no tanto población general, ahora sí que vamos a gente que entrena mucho, sobreestima muchísimo su gasto calórico. Mm, A su vez, también ahora sí, la población general tiende a sobreestimar los efectos que tiene una dosis de ejercicio más alta. Y esto también tiene mucho que ver con las compensaciones. Por ejemplo, una persona pues que un sábado o un domingo, porque tenga más tiempo disponible, entrene mucho más, ya sea entrenamiento vigoroso o simplemente pues salir a andar o con la bicicleta o actividades de cardio a baja intensidad, y pretenden que eso suponga un gasto calórico muy elevado. ujú, Tenemos dos problemas. Por un lado, que esto ya sabemos que no es así, y por otro, la compensación que el propio metabolismo hace sobre este gasto. Para que la gente tenga una imagen clara, si yo me voy a andar 15 kilómetros seguidos por la mañana, es muy probable que por la tarde no mueva las narices del sofá, por decirlo suavemente. ujú. ¿Parece sencillo? Sí, pero la realidad es que no. ¿Por qué? Porque se va complicando conforme las personas tratan de agolpar el ejercicio, conforme las personas también tienen un problema a la hora de la composición corporal cuando tienen un nivel de atleta más alto, cuando tienen un nivel de rendimiento más alto. Ujú. Y yo que lo veo mucho, ya que me dedico en parte al CrossFit, cuando juntamos el entrenamiento concurrente, que tenemos largas sesiones de entrenamiento aeróbico que a priori tienen un gasto energético más alto, repito lo de a priori, y por Sí. otro lado las sesiones de fuerza más demandantes o incluso entrenamiento de mucha habilidad, como la halterofilia, que no sé si alguna vez la has probado, o la gimnasia, etcétera. Sí, es demasiado técnico para mí. Yo es que soy yo era de tumbarme en la banca y atarme y ya que me lo dieran hecho, ¿sabes? Di que sí. Pero sí, 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 entiendo, o sea, entiendo el punto al que quieres llegar. Sí, justo, o sea, con esos tipos de ejercicio, lo único que ocurre es que, a ver, quiero ser claro, ¿eh? No significa que el ejercicio o no sirva para aumentar tu gasto calórico o no sirva para nada o para perder No, peso. claro, Por claro. supuesto que sirve y es súper Ujú, importante, pero el hecho de que el ejercicio sea importante no se reduce al gasto energético que este genere, sino a los ujú, otros beneficios que pueda tener por otras vías que no tienen ni siquiera que estar relacionadas con el gasto energético. Es decir, ujú, no genera un gasto energético tan alto como se piensa o como tú predices a través de tu reloj o a través de cualquier otro tipo de método de estimación de ese gasto energético que quieres utilizar. Perfecto, pero no se lo incrementa. Es decir, si incrementar tu gasto energético en 300 calorías al día es algo muy positivo. O sea, ujú. no se malinterprete, que es que justamente eso casa Sí, con sí, lo que sí, comentábamos del flujo por supuesto. energético. Bienvenidas son, ¿sabes? El problema es que 300 calorías, quitarlas de la dieta o 200 calorías, quitarlas de la dieta es extremadamente sencillo y más cómodo en la mayoría de casos. Sí. Pues Mario, me quedo muy contento con el podcast. En la mayoría de casos me he mordido la lengua. Por ejemplo, había un momento que han mencionado los ácidos grasos saturados. Si llegamos a entrar en ese tema, creo que ya hoy no comemos. Nos pegamos toda la tarde hablando No, o sea, de no me ácidos grasos importa, saturados, de salud. no me Eso importa ya, salirme de la conversación. Yo sabes no, no, está que claro, está claro. toco, si sé del tema lo discutiré porque creo que siempre se puede sacar algo de provecho. Sí. Pero, o sea, no sé, que antes creo que también te has quedado con una pregunta a medio no sé Sí, si. pero no, está bien porque quiero que esto también se quede más centrado y si sale guay a la gente le gusta, que seguro que sí, otro día hacemos otro y hablamos también, han mencionado el tema de las proteínas, de los requerimientos proteicos, también me gustaría hablar de eso contigo porque es un tema muy controvertido en redes sociales y hemos tocado distintos palos, que es cierto de lo que hablábamos antes fuera de cámara, que o lo tratas aquí en podcast con tranquilidad y aún así es muy complicado, Sí, a evidentemente, ver, yo o no. no lo Quiero puedes dejar. tratar en un reel. Claro. Tres claves para no sufrir una adaptación larga. No, pues, o sea, no puede. O A trata ver, un quiero dejar artículo. claro que lógicamente todo esto, o sea, es un poco, es decir, de memoria, es decir, la precisión en Claro. la cual puedo referirme a los datos depende de la facilidad de lo que los tenga delante, lo que decía anteriormente, de poder consultar la fuente o de poder consultar el origen de lo que estoy diciendo en tiempo real en un podcast, pues es difícil, ¿no? Pues, lógicamente, no, pongo mucho cuidado en no decir algo en lo que creo que estoy equivocado y quizás por eso pues me machaco tanto, ¿no? O me rebato a mí mismo tanto, pero trato de ser lo más preciso y trato de ser lo más coloquial posible para que se entienda el punto que quiero llegar y que al final el mensaje, pues puede que no entiendas los porqués necesariamente, pero si ejecutas el mensaje vas a percibir un beneficio y eso creo que también es importante. Sí.
Pues ya te digo, Mario, me quedo muy contento. Para despedirnos, me gustaría que explicara dónde puede la gente encontrarte, ya sea por si quieren hacerte una consulta o sobre todo para tus asesorías nutricionales. Y por último, la pregunta seguramente más complicada que te pueda hacer a ti o a cualquier nutricionista, y es que Perfecto. nos dé un mensaje o una clave para facilitar la pérdida de grasa. Vale, sí, posiblemente sea la pregunta más difícil. A ver, al final tu Claro. primera pregunta, estoy en Instagram, también estaba en Twitter anteriormente, no estoy actualmente excesivamente activo en ninguna de las dos redes, pero si tienes una tarde libre o si tienes un rato libre, la mayoría, por no decir la actualidad, de los posts que tengo en mi cuenta posiblemente te puedan salvar de horas y horas de scrollear en redes sociales tontamente, recibiendo información irrelevante. Trato de que la mayoría de mis posts pues, contengan información práctica sobre el tema que estoy tratando y sobre todo relevante y precisa, ¿vale? Que en esto de la nutrición es difícil. Lógicamente puedo equivocarme o puedo cambiar o matizar mi posición, pero creo que el mensaje final que mando en esta mayoría de posts le pueden servir a muchas personas, o sea que recomiendo que acudan tanto a la página de Instagram como si quieren buscarme en Twitter también. Solía poner cosas más relacionadas con la investigación ahí, pero bueno, está un poquito más dejarlo como archivo de información al cual acudir, yo creo que puede estar bastante bien, Sí. para Además, si también no para me sacar equivoco, referencias y demás. Por esa misma vía, por Instagram, también podéis contactar personalmente a mi teléfono. Está linkeado en la biografía del mismo. Y sobre el consejo antes, un de... momentillo, Mario, que te corte, para reforzar tu mensaje, Mm, es cierto que tú tienes publicaciones, aparte de que sean muy buenas, creo que muy importantes para todo el mundo, porque hablan mucho del colesterol, del consumo de sal, también es un tema que tú has tratado mucho, y sí, son en general temas, por ejemplo, yo hago publicaciones algo más nicho igual, de la fuerza o del power o del CrossFit, lo mm, tuyo es verdad que son temas muy, muy, muy generales y muy, muy, muy importantes y dudas que salen día a día, o sea que la verdad que os remito. No puedo dejar de recomendar tu Instagram, aunque sean publicaciones que parezcan antiguas, ya, no ya, dejan sí. de ser totalmente actuales y seguramente lo sigan siendo hasta dentro de miles de años de evolución. Sí, sí, bueno, si tuviese que corregir algo públicamente o si tuviese que modificar alguna publicación, la modificaría sin problema. Mm. Pero sí, es decir, al final igual si sirve como clip para redes sociales, volviendo a lo mismo, mi interés está en la nutrición como ciencia. Es decir, mi interés está en entender por qué derivamos y por qué decimos las cosas que decimos en base a el método más robusto que tenemos para conocer no sé, el ambiente, el mundo que nos rodea, que es el método científico. Entonces, trato de ser preciso con los mensajes y trato de quizás divagar más en los aspectos que hacen a la nutrición una ciencia única que requiere de un conocimiento preciso y específico para poder dar mensajes relevantes. Y que a lo mejor no cualquiera pues, puede estar hablando de nutrición como si leo un paper y ya sé de nutrición. Pues, a ver, es un poquito más complicado que eso. Pero bueno, ese sería un poco mi interés. Y creo que te estaba respondiendo a la pregunta Sí, de la la... pregunta de un tipo o de una clave o como tú lo quieras enfocar para perder grasa. Vale, a ver, pues es un tip es muy complejo. Hazlo sencillo, o sea, todo el mundo, yo creo que ya el que haya aguantado más de hora y media de podcast sabe que eres un profesional maravilloso. Vale, O sea un que tip, un tip, esto pero es sin, una... sí, Un más tip, o pero menos es... que tú lo veas desde tu opinión personal, que vas a decir que no hay que tenerla en cuenta, pero bueno, desde un poco más tu experiencia o lo que tú creas que es importante recalcar. Que tómatelo Vale, como es, algo recalcar. un tip que va a ser una frase larga compuesta de, creo que de varios tips, es que priorices una elección de alimentos sensata que te mantenga saciado, que busque la mínima dosis necesaria para perder peso, no la máxima posible, ¿vale? Que hagas ajustes a lo largo del camino y si no sabes cómo hacerlos, busques la ayuda de un profesional, acabarás ahorrando tiempo y créeme que dinero, ¿vale? Eso creo que también es muy importante. Y que eh, entiendas que de la sostenibilidad del proceso depende la gran mayoría de los resultados que vas a obtener. Entonces, cualquier proceso, cualquier toma de decisiones que te haga tomar un camino poco sostenible en tu pérdida de grasa y que no te permite instaurar los hábitos que te van a permitir conseguirla, no es un buen camino. Sería como el outline que daría yo final o el epílogo para resumir un poco todo y que no necesariamente tiene que ver con las adaptaciones metabólicas, pero que estos Sí, consejos sí, creo que las atacan o las evitan de la claro. mejor manera posible. Sí, y además me encanta porque el último mensaje de que sea sostenible es algo que no solo aplica a perder grasa, también aplica si quieres ganar masa muscular, si quieres rendir en un deporte, si quieres aprobar un examen, si quieres montar una empresa exitosa.
te vale para, o incluso para forjar una relación duradera. 1000 cosas, el tema se basa en la sostenibilidad y en que tú día a día y decisión a decisión puedas ir forjando eso que quieres. Sea lógica y tenga sentido para tu vida, tu día a día y tu contexto. No me gusta la palabra contexto, pero en este caso sí. Pues Mario, muchísimas gracias por tu tiempo, tío. De verdad, lo valoro Nada, a ti, muchísimo. Antonio, por la charla y creo que ha sido muy productiva en muchos aspectos. Yo creo que esto lo vamos a repetir tocando otros temas más generales y la verdad es que a la gente le va a gustar. Espero que sí, espero que sí. Bueno, nos vemos, Mario. Un abrazo. Un abrazo, Antonio. Adiós. Chao. Espero que hayas disfrutado de esta charla y te voy a dejar 4 puntos clave que podemos extraer de ella. El primero es que para rendir u optimizar nuestra salud es mucho mejor tener un flujo energético alto comiendo mucho. El segundo es que cuando perdemos grasa, o mejor dicho, queremos hacerlo, nuestro cuerpo tiende a adaptarse para, en parte, gastar algo menos de energía. Esto no es malo. Simplemente debemos tenerlo en cuenta y preocuparnos única y exclusivamente cuando ya se ha dado una pérdida de grasa considerable, al menos un 10 o un 15% del peso corporal inicial. El tercer punto clave y la buena noticia es que disponemos de estrategias para prevenir y solucionar este tipo de adaptaciones metabólicas. Y el último punto y el más importante es que los hábitos saludables como el movimiento, el entrenamiento, el control del estrés o un buen descanso son herramientas fundamentales para que cualquier plan nutricional sea llevadero y útil. Si en el podcast de hoy has aprendido algo, suscríbete al canal para no perderte nada y aquí abajo te dejo el link a mi newsletter gratuita, donde te envío contenido exclusivo por correo para que aprendas a ser y verte más fuerte.